importantísimo estar con nuestros miembros y nuestros sentidos bien despiertos, bien activos. Entonces parte de eso es la oración. Si como iglesia oramos, es como si estuviéramos haciendo cardio, ¿sí? Si ayunamos, es como si estuviéramos haciendo abdominales, dice Alex, ¿no? Se me imaginó. Sí, porque bajamos la pancita. Y así, cada cosa que hacemos son disciplinas que el Señor nos dejó. Entonces usémoslas. Sería absurdo pensar que las mujercitas, de repente, si tienen que hacer alguna labor en la casa, si van a, no sé, a barrer, podrían barrer sin escoba. Pero qué tal que la estás viendo ahí y dices, ay, voy a barrer, y no la usas. Y agarras las manos y ahí de rodillas recoge la basura. ¿Qué te dirían tus hijos o tu esposo si te ve barriendo así? ¿Qué te diría? ¿Qué te pasa, mujer, no? Usa la escoba. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, ¿cierto? Entonces, usemos esos recursos que Dios nos ha dado. Y uno de esos es la palabra. Saca tu Biblia, por favor. Si tienes tu Biblia a la mano. Si no, júntate a un cristiano que la traiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias. El día de ayer fue una bendición. ¿Cuántos salieron bendecidos de aquí? ¿Qué hubo? ¿Se acuerdan? Reunión de varones y mujeres. Acuérdense que son cada 15 días. Toda la iglesia está invitada. Son parte. Entonces, son más recursos. Vengan. Porque muchos de ustedes se quedaron ahí aplastados en el sillón. Muchos tuvieron cosas que hacer, pero otros no. Se hicieron guaje. Entonces, les vamos a estar llamando una semana antes para avisarles: hay reunión de mujeres y varones, para que no haya pretexto de que a Chuchita la bolsearon ni nada, ¿sale? Porque fue una gran bendición ayer. Yo fui muy bendecido, muy edificado. Aprendí cosas nuevas a través de mis hermanos que pudieron compartir también la palabra entre todos. Esa es la idea, que juntos vayamos siendo edificados. Amén. Entonces, bueno, si ya tienes ahí tu Biblia, vamos a abrirla en el libro de Juan, capítulo 1. ¿Alguien recuerda quién era Juan? Apóstol. ¿Y qué característica especial tenía Juan? Era el discípulo amado de Jesús. Amaba a todos por igual. Sin embargo, es un decir que era el discípulo amado. Es decir, cómo percibían los otros discípulos que Juan estaba cerca de él. Incluso dice que Juan se le recostaba en el hombro, en el regazo. Yo creo que era una relación muy linda. Pero quiero que veamos lo que el apóstol Juan escribió en este evangelio. Dice así, léelo conmigo en voz baja: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Cierra tus ojos y pídele al Señor que te hable hoy. Señor, esta mañana, este mediodía, Padre, te pedimos, Señor, háblanos. Que tu palabra, Señor, sea lo que transforme nuestro corazón. Que tu palabra sea lo que traiga revelación. Queremos conocerte más, Señor, y a raíz de eso ser transformados, y que nuestro corazón pueda seguir siendo transformado por tu Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo esta hora. Por eso te pido, Señor, háblame. Tomo, Señor, esa autoridad que me has dado y sujeto, Señor, mi mente, mis pensamientos, sujeto mis emociones, mi alma, mi cuerpo, Señor, mi espíritu, a tu voluntad, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta palabra a mí me encanta porque si pudiéramos encontrar un pasaje que es paralelo, ¿sí saben qué es paralelo?
no paralelos, no, sino, ay, no le captaron a mi chiste. Si eran muy dormidos hoy, Dios mío, bueno, despierten ya, porque si no, sí va a ser paralelos, ¿sale? ya le cacharon. Paralelo, un pasaje paralelo a Juan sería Génesis 1:1. De hecho, el Evangelio, y casi siempre que alguien empieza a leer la Biblia, le aconsejan, empieza por los Evangelios. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de entender. Pero en la parte paralela de la palabra, porque en la Biblia siempre vamos a encontrar paralelismo. Eso quiere decir que lo que en el Antiguo Testamento se escribió, en el Nuevo Testamento se reveló. Es decir, hay verdades ocultas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento son manifestadas hoy en día. Cada cosa que en el Antiguo Testamento Dios estableció a través de la ley, el tabernáculo, los sacrificios y su relación con el pueblo de Israel, lo vamos a encontrar revelado siempre en el Nuevo Testamento. De manera que Juan escribe una revelación acerca de Génesis 1:1. Y es curioso notarlo porque justo son los libros que son el principio. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Sin embargo, si pudiéramos decir técnicamente cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, en realidad son los 4 evangelios al mismo tiempo, no es Mateo. ¿Sí me explicó por qué? Me refiero al inicio, es como se va contando, y los 4 evangelios relatan la misma historia, pero de diferente perspectiva. ¿Sí está claro eso? Por esa razón es que también Juan, sí, 1, 2, 3. También Juan puede ser considerado como el primer libro del Nuevo Testamento, igual que Mateo, Marcos, Lucas y así Juan. Esos 4 libros son el inicio. En realidad puedes empezar a leer cualquiera de los 4. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a Génesis 1:1, porque lo que acabamos de leer ahí en Juan 1 es un principio establecido para el reino de Dios. Hemos aprendido que el reino de Dios tiene principios. Es como nuestra nación tiene constitución, el reino de Dios es como si tuviera una constitución también. El reino de Dios tiene leyes, principios, mandatos, estatutos. Y fíjate bien cómo dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Regresemos a Juan nuevamente, y quiero que veas ahora con este sentido. Vamos a tratar de hilarlo de una manera muy sencilla y muy práctica, porque hay un elemento que hila ambos pasajes, un elemento, y es acerca del cual voy a hablar hoy. Dice así otra vez, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién está refiriéndose la palabra cuando usa la palabra verbo? ¿A quién? A Jesucristo. Al Espíritu, al Señor Jesucristo. ¿Quién da más? Específicamente sabemos que es el mismo Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero el pasaje en sí se está refiriendo a Cristo exclusivamente. Y ahorita vamos a ver por qué a Cristo, si no me crees. Si cambiáramos la palabra verbo por Cristo, fíjate cómo diría: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. ¿Hasta ahí hay algo incoherente? No. Teológicamente todo va bien. Luego dice, o sea, Cristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Cristo. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Génesis habla algo similar de la luz, ¿cierto? ¿Vamos bien?
¿Cuál es el elemento común de estos dos pasajes, de Génesis y de Juan? La luz, exactamente, la luz. ¿Cuántos saben lo que es la luz? ¿Alguien sabe? ¿Sí fueron a la escuela? ¿Estudiaron física? ¿Sí? Es una definición muy práctica, pero no es la definición técnica. ¿Qué es la luz? ¿Alguien sabe? Es una onda que viaja a través. Exacto, la luz son ondas electromagnéticas. Pero en realidad la luz es energía, es una fuente de energía. ¿Qué cualidades hemos aprendido acerca de la luz? De los que se acuerdan de la secundaria, ¿no? Porque tal vez ahorita los que están en secundaria, a ver, Brenda, Sophie, ¿qué es? Eugene. Oh, entonces va a quedarse a la mano, joven. Nomás me emocionas. ¿Qué características tiene la luz? Se refracta, el objeto más rápido en el universo. Sí, tiene varias cualidades. Así como el agua tiene cualidades, y esa es más común, más fácil de entender las propiedades del agua. Pero la luz, yo no sé si te habías puesto a pensar en las cualidades de la luz. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Sin embargo, sin la luz no podría existir tampoco la vida. No sé si sabías. ¿Cuál es la fuente de luz que produce vida en la tierra? El sol. Por eso es que hace rato que cantábamos. Sol de luz. ¿Quién es? Esa canción habla del sol de justicia, que es la luz, que es ¿quién? Están muy callados, hombre, no es regaño. ¿Quién es? Cristo, que es Dios también, pero específicamente Cristo. Hay que tener muy claro esto, porque si no lo entendemos, crean, esos son principios básicos que necesitaríamos conocer todos. Y si no lo tenemos claro en nuestra vida y en nuestro corazón, va a ser muy difícil que vivamos en luz, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En realidad la luz no es más que una radiación electromagnética, así está definida. Pero leyendo yo y averiguando un poquito más de la luz, me di cuenta de una cualidad muy peculiar de él. ¿Sabían que no hay cosa más veloz en el universo que la luz? No hay cosa más veloz en el universo que la luz. Y fíjate, la velocidad de la luz no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. Otra cualidad es que se propaga en línea recta. Y eso es algo también muy peculiar y muy importante a notar. Y otra es que se refleja cuando llega a una superficie reflejante. Son características importantes porque si tú recuerdas, Jesús habló bastante acerca de la luz. Ahí en Juan 8:12, quiero que vayas rápido a tu Biblia, en ese mismo libro, y quiero que veas cómo Jesús hablaba acerca de la luz. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este pasaje es básico, si te lo puedes memorizar, subráyalo ahí, porque Jesús mismo está asegurando y afirmando y diciendo: yo soy la luz. Cuando Dios creó la tierra, lo primero que creó, ¿qué fue? La luz. Y cuando Juan habla en el capítulo 1, verso 1, acerca de este asunto, del 1 al 5, vemos que lo primero que se empieza a establecer en el Nuevo Testamento es un principio de luz también. Y es importante entender esto porque una de las enseñanzas más básicas del Génesis es muy simple. Dice que la tierra es como si fuera nuestra vida. Alguna vez seguramente la has oído, que estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios tiene que establecer en nuestra vida, ¿qué es? La luz. ¿Por qué la luz? ¿Qué pasa si tú quieres, ya lo había usado este ejemplo, si quieres recoger tu cuarto con la luz apagada? ¿Qué va a pasar? La luz es necesaria para traer orden. Y Dios necesita establecer la luz en tu vida primero que otra cosa para establecer un orden. Por eso es que se dice que recibimos o aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? No decimos recibo al Espíritu Santo, que también lo recibimos, pero no usamos esa frase, ¿cierto? ¿Por qué usamos Cristo? Porque Cristo es la luz. Él mismo lo dijo: yo soy la luz
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dios hizo una separación muy clara también en el principio de la luz y las tinieblas. Y es curioso notar en Génesis que toda cosa que Dios creó siempre dijo y vio Dios que era bueno, excepto de algo. Hubo una sola cosa que Dios no dijo que era bueno. ¿Qué fue? Las tinieblas. Las tinieblas, exactamente. A partir de ese versículo y más adelante encontramos que todo lo que Dios dijo y vio Dios que era bueno. Incluso ahí en Génesis 1:1 dice y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. No estaba hablando tanto de un aspecto físico, estaba hablando más de un aspecto espiritual, porque la creación es un aspecto espiritual, pero lo hemos visto como algo físico. Ay, qué bonito, Dios creó el mundo, los animales, las nubes, el sol, la lluvia, porque son cosas que palpamos. Pero recuerda que al principio, ¿qué dice? Que el Espíritu de Dios se movía. Entonces fue una obra espiritual. Y tú y yo seguimos siendo parte de ese obrar o de ese mover espiritual de Dios. Estamos dentro de eso. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y después dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es curioso notar cómo Él le dice a sus discípulos algo que a mí, híjole, me dejó sorprendido. Este es uno de los pasajes que los alumnos de la escuela se han estado aprendiendo en este último mes. Vamos a Mateo 5, por favor. Y quiero que veas cómo Jesús sigue hablando de la luz, pero ya no con respecto a Él, sino ahora con respecto a alguien más. Mateo 5, versículo 14. ¿Ya están ahí? Dice así, Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Esta declaración a mí me impactó porque cuando los chavos se la empezaron a aprender, recordé que Jesús mismo había dicho, yo soy la luz. Pero aquí la jugada ya cambió, porque aquí dice que nosotros somos también la luz del mundo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible eso? Si la luz es un aspecto espiritual que se le atribuyó a Cristo, ¿cómo puede ser la luz ahora algo que me caracterice a mí? O que yo también sea eso. No sé si tratas de comprender un poquito esto. Es como decir, como cuando Dios dice, yo soy santo, ustedes sean santos. No sé si te pasa, pero a veces es como un sentir impotencia, decir, Dios, ¿cómo voy a ser santo? O sea, es imposible serlo. ¿Cómo voy a ser luz si Cristo es la luz? Pero hay algún aspecto importante en toda esta enseñanza. Ahí en Efesios 5, vamos a Efesios rápidamente, habla el por qué Cristo es la luz y por qué tú y yo también podemos ser luz. Porque todos esos atributos que Dios tiene, tú y yo también los podemos tener. No al mismo nivel que Dios, obviamente, nunca, porque no somos dioses y no lo seremos jamás. Seremos regenerados y renovados, y dice que Dios nos dará un nuevo cuerpo al final de la trompeta, en el arrebatamiento, y que pasaremos la eternidad con Él. Sí tendremos un cuerpo ya glorificado, pero va a ser algo muy distinto. Pero nunca seremos como Dios, jamás. Sin embargo, sí hay atributos que Dios nos pide a nosotros, y es importante poderlo también comprender en esta tarde. Ahí en Efesios 5, ¿qué dice el título de tu Biblia? Viviendo o andar como hijos de luz. La característica esencial que nos permite a ti y a mí ser luz, igual que Cristo es luz, es esa palabrita que viene ahí, hijo. Anden como hijos de luz. Fíjate cómo dice, sed pues imitadores ¿de quién? ¿Como qué? Como hijos. Yo no sé si tú habías pensado en esto, y eso fue algo que también Dios el día de ayer con los varones reafirmó y me habló profundamente.
Pero cuando pensamos en el ministerio de Cristo, podríamos contestar cosas que nos han enseñado y que hemos oído. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué más? Las preguntas típicas. Engánchense. ¿A qué vino Cristo? Compartan conmigo. A darnos vida. ¿Qué más? A morir por nuestros pecados. ¿A qué más? A salvarnos. ¿Qué más? Échale. A redimirnos. ¿Qué más? A limpiarnos. ¿A qué? Sanarnos, enseñarnos un camino al Padre, a ser un maestro, a un montón de cosas. ¿Sí o no? ¿Alguna vez habías pensado en el aspecto de que cuando vino Jesús, una de las misiones más importantes que Él tenía no se limitó solamente a morir en la cruz? Era una de sus misiones, sí, era una de las misiones, pero era parte de muchas otras. Es decir, iba a venir Dios mismo encarnado. Es imposible creer que solo iba a venir a una sola cosa. No vino nada más a morir por nuestros pecados y salvarnos. Eso es una teología incompleta. No es nada más eso. Fue muy importante, pero no nada más a eso vino. Vino a dar inicio también a la iglesia ya palpable aquí en la tierra. Él fue el que dio el banderazo de salida para que la iglesia como tal existiera, que sabemos que ya existía. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el seminario de implantación? Nació la iglesia en el corazón de Dios, pero Él fue el que la vino ya a manifestar, ya como tal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero una de las partes cruciales de Cristo fue a cumplir una misión muy especial, y Pablo lo llama la reconciliación. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. No nada más era salvarnos del pecado, era salvarnos del pecado para algo más, porque ahí no queda todo. No es vengo, te salvo y vete a vivir la vida loca, como dice el hermano Ricky Martin. No, ¿verdad? No es así. Es vengo a salvarte, pero vengo a rescatarte, porque tú estabas perdido, porque tú antes eras algo más que un simple ser humano. Eras algo más que una simple creación, como, no sé, los animales de la tierra, como un árbol. Eres mucho más que un árbol, eres mucho más que un animal, eres mucho más que un océano, eres incluso mucho más que la misma tierra, que el planeta. Eres mucho más que eso. Eres mucho más que todo el universo. Es decir, todo fue creado a razón de ti y de mí. Entonces, si Jesús vino con una de las misiones, que era reconciliarnos, era rescatarnos, era regresarnos a un lugar y una posición original, la pregunta es, ¿cuál es esa posición que Dios quería regresarnos o restaurarnos? La de hijos, exactamente. Entonces, una de las misiones cruciales de Cristo fue venir a la tierra para enseñarnos a ser hijos de Dios. Eso es algo increíble, porque pensamos en Cristo en todo lo que dijeron, pero yo en lo personal no había pensado en eso específicamente. Cristo vino, porque decimos, Cristo vino a modelarnos, a ser ejemplo. La pregunta era, ¿ejemplo de qué? Pues a ser un hombre íntegro. Sí, pero más que un hombre, ¿qué? Pues un cristiano victorioso en la fe. Sí, pero además de un cristiano, ¿qué más? En realidad vino a restaurar nuestra posición como hijos de Dios. Y eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que me envió a mí, su único hijo, ¿a qué? ¿Sí se lo saben? Eso es muy famoso, Juan 3:16, no inventen. Es que a mí no me gusta que estén callados, platiquen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo. Vamos a verlo, porque a muchos ya se les olvidó. Juan 3:16. Fue una charla que tuvo con Nicodemo, el buen Nico. ¿Están ahí? Juan 3:16. Ese ya me lo dijeron.
porque en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, vuelve a aparecer ese elemento divino, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, que escucha este pasaje, porque todo aquel que hace lo malo, escucha, todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿qué cosa? La luz. ¿Y qué dijimos que era la luz? Qué fuerte, ¿no? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En los versículos anteriores le dice Jesús a Nicodemo en el 3:5. Acuérdate que se enlazan en toda una charla. Voy a leer en el 4. No es cierto, en el 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere, ¿qué cosa? De nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi pregunta es: ¿todo aquel que nace tiene un padre? Tú tienes padres y madres terrenales, ¿cierto? Pero Jesús no hablaba de eso. Le dijo a Nicodemo: toc toc, no hablo de el nacimiento natural, hablo de un nacimiento espiritual. Tú necesitas nacer de nuevo. El mensaje que hay atrás de eso es: necesitas que Dios sea tu papá otra vez. Necesitas aprender a ser hijo, necesitas aprender a ser hija. Y la única manera es a través de mí. Ahora, esto da mucho que pensar porque se habla mucho del nuevo nacimiento. Incluso cuando predicamos el evangelio, le decimos a la gente: tienes que nacer de nuevo, arrepiéntate de tus pecados, cree en el Señor Jesús, cierra los ojos y haz una oración en el nombre de Jesús: creo en ti, Señor, limpia mis pecados y te acepto en mi corazón y voy a vivir contigo por la eternidad, lo creo, amén. Y ya le decimos: ya vete, ya fuiste salvo. Y mi pregunta es: ¿de verdad sabe que se convirtió en hijo de Dios en ese momento? ¿De verdad sabe que a partir de ahora es un bebé y que alguien lo tiene que cuidar? Porque la mayoría de las veces despachamos a toda esa gente y gracias, bendiciones. Hay fiesta en el cielo, ¿no? Casi. Pero ¿y el bebé? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué le pasó a ese bebé, no? Tiene que crecer, tiene que tener un cuidado de parte de Dios, ¿sí o no? Y conforme ese bebé va creciendo de acuerdo a qué reglas. ¿Quién pone las nuevas reglas para ese bebé? ¿Quién? Dios, su padre. Gracias, Leti. Solo tú me estás poniendo atención. No es cierto. Estoy jugando. ¿En qué casa crece? En la casa de Dios, bajo las reglas de su papá, que es su papá Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, y esta es una pregunta directa, no me contestes, nacieron de Dios? ¿Crecieron como bebés en la casa de Dios y fueron guiados, educados y alimentados por Dios? Y hoy no sé en qué edad estés, solo Dios lo sabe. Tal vez ya seas un niño de 2, 3 años, de 8, de 12, adolescente, un joven de 21 o tengas 40 ya espiritualmente hablando, no se confundan. Pero todos esos años, ¿quién te ha nutrido? ¿Quién te ha educado? ¿Quién te ha enseñado? Porque la labor de un hijo es aprender a ser hijo. Esa es la verdad. ¿O qué otra responsabilidad tiene un hijo? Ser hijo, no hay más. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que alguien es hijo? Porque es alguien que vive en la casa, que aprende las reglas, que obedece, que coopera, etcétera, que va siendo
¿cómo se dice? Que va siendo moldeado. Cuando el niño se equivoca, ¿qué hace el papá? Lo llama, lo confronta, lo disciplina en amor y vuelve a confiar en él y le dice, pasa, la próxima va a ser mejor, lo vas a hacer mejor. Afirma su confianza, afirma su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos vivido por eso? Así, tal cual así el amor. ¿Qué medio utiliza Dios para criar a sus hijos? ¿Qué medio? La iglesia. Porque la iglesia, más que una iglesia que somos, y que hay en una familia, está compuesta por papá, mamá e hijos, hermanos también. ¿Sabías que los hermanos tienen también la facultad o la capacidad de, por su ejemplo, educar a los otros hermanos? Ellos son copartícipes con los papás en la educación de los hermanos. Un ejemplo, mi hijo mayor, él sabe perfectamente bien, porque desde chiquito fue educado por papá y mamá, que no se debía acercar a la estufa cuando hubiera algo en la estufa caliente hirviendo, ahí, caliente hirviendo. Mi hijo Daniel se topa con Andrea o se topa con Samuel, chiquititos, acercándose al fuego. ¿Qué hace el hermano mayor? Le dice, no, quítate de ahí. Y va y lo agarra y lo jala. Y generalmente los niños, ¿qué hacen? Ah, sí, pero te voy a obedecer, ¿no? El chilladero. ¿Le hizo un bien o le hizo un mal? ¿Lo educó? ¿Es su papá? No, pero es su hermano también, es decir, es copartícipe. No es su responsabilidad, pero coparticipó. Eso es lo que se hace aquí en la iglesia, eso es lo que somos. Somos copartícipes de Dios. Colaboramos con Dios en la educación de todos nosotros, porque cómo somos malcriados. ¿Y cómo hemos sido malcriados, francamente? ¿O alguien aquí recibió educación a la perfección? Dice, en una iglesia sana me refiero. O sea, ¿cuántos han andado por varias iglesias? Alcen su mano sin pena. Yo soy uno de ellos. No por rebelde, no se asusten. Dios nos ha llamado. Ustedes saben la historia. Pero alcen su mano. Así que han ido mínimo a 2. Mínimo. ¿Sí? Gracias. ¿Cuántos nacieron en esta casa? Espero que estén siendo bien educados. Yo espero que con la gracia de Dios, sí. Pues nacieron en este hogar, ¿no? Y ahí van. Sin embargo, la mayoría de nosotros es como si hubiéramos sido adoptados. Traemos mañas de otro hogar donde seguramente hubo cosas que no nos educaron bien. Cuando hablamos de este elemento de la luz es precioso, porque cuando tú y yo nos exponemos a Cristo, Cristo entonces es capaz de alumbrar tu vida completamente. Ahí en Juan, que leíamos, Juan 5, ya no terminamos de leer. No es cierto, Mateo 5, fue Mateo 5, ¿verdad? En Mateo 5 no terminamos de leer cuando Él dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, aquel que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es imposible que pase desapercibido. Por eso es que cuando tú aceptaste a Cristo, en tu trabajo lo empezaron a notar, tu familia lo empezó a notar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente a tu alrededor empezó a ver, ah caray, ¿tú qué hora que te hiciste? ¿No? Te fuiste allá a Charma, que te pasaran las hierbas, o te hiciste una limpia, o qué, ¿no? Fuiste ahí con el brujo a que te alinearan las chakras o te nivelara el karma, ¿no? La gente eso piensa hoy en día, que son recursos que debe uno hacer, ¿no? O los famosos amarres. Digo, me chocan esos anuncios que amarres, ¿no? Garantizado. Dices, ah, caray, ¿no? ¿Qué onda, no? Pero créeme que no hay fuerza más poderosa que transforme el corazón del hombre que la luz de Dios en nuestro corazón. No lo hay. Por eso es que cuando Cristo te dijo a ti y a mí que somos la luz del mundo, dice, es imposible que una ciudad sobre un monte se pueda esconder. Es imposible. ¿Han viajado en carretera de noche?
Generalmente siempre bajas de un cerro, porque llegar aquí es bajar de un cerro, porque estamos en un valle. ¿Cómo se ve la ciudad? Y eso que no está en un monte. Es más, no sé si te ha pasado viniendo de Cuernavaca, es donde creo que más se ve, o de Puebla también. Atrás de los cerros, cuando todavía no se ve la ciudad, atrás de los cerros se ve un resplandor. ¿Sí has notado eso? Que se ve un resplandor y parece como que ahí atrás hay algo. Por ejemplo, en Minatitlán también, los que han ido en las noches, todo el tiempo se ve el resplandor de la refinería, aunque no la ves, o sea, no ves las llamas, pero atrás se ve así alumbrando. Y es igual, dice Cristo, ustedes si deciden tener la luz en su vida, no van a poderse esconder. Y dice el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando vemos que Jesús se encargó de enseñarle a sus discípulos, Jesús hizo la labor y les enseñó bien cómo ser hijos, es decir, cómo imitarlo a Él. Pero algo como padres, que es algo que pareciera ser innato y que también estaba en Jesús, es que siempre el deseo de los padres es que nuestros hijos lleguen a más, ¿sí o no? Tu deseo, y la verdad es que sería triste ver en algún papá que diga, no, yo no quiero que mi hijo haga mejor, sea mejor que le vaya mal, ¿no? No, por lo menos uno dice, por lo menos igual que yo, ya el papá que más o menos, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los papás queremos tanto bien para nuestros hijos que decimos que le vaya mejor que a mí. Y tratamos de evitarles todas las penas y el sufrimiento, ¿sí o no? Y los queremos proyectar a lo más alto. Pues, ¿qué crees? Cristo también hizo lo mismo con nosotros. Porque antes de que Él se fuera dijo, ustedes harán cosas mucho mayores que las que yo voy a hacer. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes van a aprender, sí, a ser hijos, pero lo que yo he logrado y lo que yo he hecho, ustedes lo van a desarrollar todavía más. La única enseñanza que Jesús dio con respecto a la luz son estas dos que hemos leído. Sin embargo, los discípulos, ¿qué crees que hicieron con esta enseñanza de la luz? Porque ellos la recibieron, ¿sí o no? Ellos la absorbieron. Uno de ellos fue Juan. Y si tú lees el Evangelio de Juan, si tú lees todas las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, habla a chorros de la luz. Pero un montón. Es el que más habla de este aspecto de la luz. ¿Quién le enseñó a Juan tanto de la luz? Pero Cristo nada más enseñó estos 4 versículos de la luz. Le enseñó también, y aparte le dejó al Espíritu Santo a Juan, Cristo, que Juan hizo una enseñanza mayor. Por eso es que Pablo, aunque no conoció a Cristo, Pablo desarrolló toda la doctrina cristiana. No sé si tú sabías. ¿Y en base a qué? En base al Antiguo Testamento y en base a las palabras de Jesús, que ni siquiera él en persona lo escuchó. Eso es algo increíble, cómo Juan pudo ir más allá, pero no solo, siempre como un hijo dependiente. Tú y yo tenemos la cualidad de ser hijos, pero no hijos independientes. Hijos dependientes, ¿de quién? Del Espíritu Santo, todo el tiempo. Es muy importante comprender esto. Y ahora sí vamos a enfocarnos en Efesios. Ahí está el grueso de todo este tema y de toda esta plática. Esto fue solo la introducción. No es cierto. Dice pues, ahí donde nos quedamos, anden como hijos de luz, en Efesios 5. Y entendimos que ser hijo es nacer de nuevo y tener la esencia de Dios, su espíritu en mí morando, pero no solo su espíritu, sino sus cualidades. Y una de ellas es la luz. Si vemos la cualidad de la luz, es que dice que no puede ser superada por ningún otro movimiento existente en la naturaleza y siempre va en línea recta. ¿Acaso no es dos de las grandes cualidades que debería tener el cristiano? Siempre ir hacia adelante y ser la persona que, traduciéndolo, no el más veloz de todos, porque si no seríamos Flash con su disfraz, ¿no?
No me refiero a lo físico, me refiero a siempre estar por encima de las circunstancias. Siempre estar en un nivel superior o un nivel mayor. Espiritualmente hablando, necesitamos estar encima de la situación. La luz, ¿cómo es posible que la luz viaje millones y millones de kilómetros y las podamos ver en un instante? ¿Sí me explico? Simplemente la distancia de la luna, y eso que no tiene luz propia, es la luz de ida y de regreso del sol. Y la vemos, porque la luz viaja inmediatamente. Si tú prendes un foco, tarda en alumbrar. No, es ¡pum! Es como la electricidad. Igual la electricidad es toda esa energía viajando por los cables, pero es instantánea, es inmediata. ¿Sí me explicó? Si prendiéramos un foco, por ejemplo, imagínate que tú estás en la luna y la Tierra está totalmente apagada y prendieran un focote en la Tierra, ¿cuánto tiempo tardarías en ver que se prendió el foco? Luego, porque la luz es tan rápida que en el momento que tú haces en la luna, a miles de kilómetros, luego se prendió. Obviamente pues sabemos que a distancias más largas tarda más, pero es absurda la velocidad de la luz. ¿Alguien se la sabe? La velocidad de la luz. 300.000 kilómetros metros por segundo. Sí, dicen que cuántas vueltas le da la Tierra en un segundo. 7. Mira, un estudioso. Fíjate, o sea, ni Superman, pues, ¿no? Para que me entiendas. Eso quiere decir que Cristo en nosotros incluso nos ayuda a anticipar cualquier situación en nuestra vida que venga incluso de imprevisto. Es decir, viene una situación difícil y al momento, ¿qué hacemos? ¿Vamos a prender el foco? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? O sea, vives una situación difícil y luego acudes a la luz, porque la luz va a estar instantáneamente ahí para alumbrar, ¿cierto? O traemos el foco fundido. Vivimos con... O sea, cuando alguien tiene el foco fundido, pues la verdad es que no piensas en la circunstancia, no en el foco fundido, ¿no? Está apagado, y por más que ahí estamos, porque no estamos enganchados a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Ahora, no estamos hablando de que la luz sea un elemento externo que cada situación vas y la prendes. Estamos hablando de que tú eres la luz, que todo el tiempo la luz está alumbrando en tu vida. Entonces, si yo soy luz todo el tiempo, ¿por qué cuando viene alguna situación difícil no actúo como la luz, sino actúo como foco fundido, por así decirlo? ¿Qué sería actuar como un foco encendido? Lo que dice en el verso 2: andad en amor. Eso es estar en la luz. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 3, foco fundido. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que se nombre. O sea, quiere decir que si lo nombro ya está en mi pensamiento. ¿Sí me explicó? Esas pláticas morbosas, ¿no? Ni aún hablen de eso, como conviene a quién, a santos. Ni palabras, foco fundido, verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades. Necedades se refiere a cuando estamos montados en nuestro macho creyendo que así son las cosas y discutimos y no nos callamos y pues así es y ni modo. Puede ser hijos con los padres, padres con los hijos, hola, esposa con el esposo, generalmente más, ¿verdad? No sé. Esposo con la esposa, ¿qué tal con la suegra? Hola, qué fuerte, ¿no? Ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, foco prendido, acciones de gracias.
Verso 5, foco fundido, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo que eran foco fundido, mas ahora son y de LEDs, esas que duran mucho, en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Quiere decir que participar de ello no me va a producir ningún fruto. Eso quiere decir infructuoso, sino más bien, ¿qué cosa? Repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas, ¿qué? ¿Por quién? Por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y dile al que tienes a un lado: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue ahí diciendo más cosas de cómo ser una luz que alumbra. Es importantísimo, de verdad, familia amada, que podamos permitirle al Señor que obre en nuestra vida, que alumbre. La verdad es que no es fácil. Si tú y yo nos ponemos a pensar, no es fácil acercarnos a la luz, porque Dios exhibe todo lo que somos. O sea, no hay más que esconder con Él. Aún lo más profundo, dice la palabra, el ser hipócrita, el ser amargado, o sea, cosas internas me refiero. Lo más interno del corazón, dice, va a salir a evidencia, va a salir a la luz. Entonces nos conviene por decisión propia acercarnos a la luz. Hasta está el dicho, que no te vayas por lo oscurito. ¿No? Lo toman en otro sentido, pero en realidad es para que veas por dónde andas. No sea que te vayas a ir ahí a un hoyo, o te trompieces y de boca, ¿no? Te tires un diente o algo. Es decir, busca la luz siempre. Cuando se va la luz así en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? No es cierto, gritan. ¡Ah! Sí, esa es la verdad. Busco la lámpara bien tranquilo. No, ¡ah! Siempre. ¿Sí o no? Ya después, ¿qué haces? Buscas una fuente luminosa. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero estás en tu casa, se supone que la conoces, ¿no? ¿Cierto? No es de forma natural que el ser humano busca la luz. Yo no sé qué haría yo si viviera allá en el Polo Norte. Son 6 meses de oscuridad, ¿no? Imagínate. Yo no aguantaría ya. Incluso dice que se visten como de arcoíris, ¿no? Colores muy felices porque andan deprimidos. Incluso cuando un bebé nace, ¿qué te dice el doctor? Dale baños de... ¿Por qué? También tu piel necesita el sol, no sé si sabías, para ser sana. Sí. Unos tienen más capa protectora que otros, ¿no? Más bronceador. Sí, es verdad. Entonces es importantísimo esto. Ya estamos terminando. Dice Romanos 13, otra exhortación del apóstol Pablo, 13:11.
¿Están ahí? Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se refería al día del Señor. Imagínate, si Pablo creía que en esa época ya iba a regresar Jesús por segunda vez, ¿cuánto más tú y yo? Es ya hora de levantarnos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para que los deseos de la carne. Otro más, primera de Tesalonicenses 5, igual el apóstol Pablo, él no andaba con, ay, se los voy a decir bonito para que no se ofendan. No, él iba duro y a la cabeza, porque es la manera en la cual vamos a poder ser corregidos. Cuando tu hijo se equivoca, ¿le das sus rodeos? No, pues le dices lo que es y zúmbale sus 3 varazos, ¿no? ¿Por qué pensar que Dios va a ser menos severo? Si nos ama, no lo hace porque nos quiera destruir, lo hace porque nos ama. Y fíjate ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1. Pero ahora acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, perseveren en crecer, que la propiedad que tenemos de ser reflejantes la podamos usar para a otros, la luz de Cristo les brille a otros. ¿Cómo brilla Cristo hoy en la actualidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo brilla hoy Cristo? ¿Cómo la gente sabe que Cristo existe? Porque entra a una iglesia católica y ve ahí un cuerpo mal hecho, los que están mal hechos, ¿verdad? Los que hacen los crucifijos. O sea, creen, y la luz de Cristo alumbra porque ven a Cristo ahí como una imagen crucificada. ¿Por qué brilla Cristo hoy en la actualidad? Por sus hijos, por ti y por mí. Entonces, ¿estás reflejando la luz de Cristo? ¿Estás haciendo luz? ¿O estás pasando desapercibido como si estuvieras fundido? Es importantísimo, de verdad, como dice, despertar ya, porque si no andamos, el andar dormido o andar en la oscuridad es seguir en la corriente del mundo, seguir lo que el mundo dicta, seguir lo que el mundo dice, la moda, follow the leader, siguiendo la corriente del mundo, arrastrados, dice, por toda la doctrina, ¿no? Y te dicen, ibas a ser próspero, ¿no? Ay, vamos, porque ya hay 5,000 en la iglesia y nos dijeron que vamos a ser prósperos y que arrebatemos al reino del mundo. No, alumbra, sé luz. Ya, si al Señor le place y está dentro de sus planes usarte como empresario, será su bronca. Pero ahora resulta que todos los creyentes arrebatan las empresas. Imagínate, no está mal, ojo, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que dicen que la tenemos que reclamar y que si tú lo dices va a ser. Y lo que Dios dice, ¿qué? ¿Dónde quedó? O sea, ya se aseguraron todos los que predican eso que
Porque son iglesias a veces como de 3,000, 5,000, ¿no? Y a cada uno de esos 5,000 les dicen que van a ser empresarios exitosos y que van a tener cadenas de televisión y el radio y imagínate, ¿no? Van a ir a desfalcar Slim, yo creo, ¿no? Se las va a regalar a todos los cristianos. O sea, no va por ahí. El establecimiento del reino no es físico. El establecimiento del reino no es que hoy en día tú y yo pretendamos reinar en el mundo. Porque el que va a venir a reinar va a ser Cristo, no tú y yo. El rey es Él, no tú y yo. Y el reino es de Él, no tuyo ni mío. Entonces no somos más que parte de ese reino. Es su reino. No es mi reino, no son mis deseos. No podemos torcerle la mano a Dios con oraciones impetuosas. No. Ahora que murió mi papá, si yo hubiera seguido esa doctrina, eso me hubieran dicho. Arrebata la sanidad de tu papá, ¿no? Y ahí hubieran estado alrededor, clavando estacas en el piso y haciendo guerra espiritual en contra del espíritu de muerte y una serie de cosas que dices, no, eso no es así, porque Dios tiene un plan soberano. ¿Cuál era su plan? Llevárselo, pero cumplir en Él el propósito de que Él se fuera alumbrando, que Él se fuera haciendo una luz. Entonces el problema no es tampoco porque toda esa doctrina se sigue centrando en lo que podemos hacer aquí en la tierra. Dice, va a venir el día del juicio y los ejércitos y los reinos y la tierra toda se va a conmover. ¿A qué nos va a servir una empresa ya con caos financiero? ¿No? Algo que era increíble ya está pasando. El euro se fracturó. Y no sé si alcanzas a entender los tiempos, pero era un sistema sólido de gobierno financiero que daba estabilidad al mundo. Entonces, ¿qué viene? Pues van a idear ahora una forma de unificar a todo el mundo con una moneda global. No hay otra, y es lo que sigue. Digo, y si estudias la palabra, ¿a qué te suena? Estamos en los últimos tiempos, por eso es momento de despertar. Y no quiero sonar apocalíptico tampoco, ¿no? Porque no soy así. Pero hay que ser precavidos. Tal vez no nos toque a nosotros, pero nuestros hijos, ¿quién les va a enseñar a ser hijos de luz? Tú y yo lo vamos a hacer. Por último pasaje que quiero leerles. Creo que de los testimonios más impactantes en la Biblia es el apóstol Pablo. No sé si concuerdas conmigo, pero lo increíble de él es que nunca conoció a Cristo cuando él estuvo en su ministerio, pero sí lo conoció personalmente. Por aquellos que de repente dicen, no, es que Pablo nunca conoció personalmente. Sí lo conoció. Ahí en Hechos, abre tu Biblia, Hechos 22. Quiero que veas cómo él mismo relata su conversión y cómo él mismo platica lo que él experimentó. Pero lo que te va a llamar más la atención no es su conversión, sino el encuentro. Y antes de leerlo, quiero que te imagines a Pablo como cualquiera de nosotros, tú y yo. Pablo estaba viviendo en una época en donde él encontró cosas que para él valían. Él encontró una vida, pues, para que me entiendas, ¿no? De hecho, no sé si ya no hay de esas frases que de repente usan los chavos, ¿no? Que, ay, cómprate una vida, ¿no? ¿La han oído? ¿No? Dando a entender que al que se lo dijeron es un loser y que necesita, pues, ser popular, ¿no? Ay, cómprate una vida, o sea... ¿Sí o no? Bueno, Pablo se había comprado una vida. Se había hecho de cosas valiosas para él.
tenía su vida resuelta, por así decirlo, y todo lo que él hacía, y todo lo que él era, y todo lo que él tenía, a su parecer era valioso. No había algo más chévere que él. Era como el qué bonito soy, qué bello soy, cómo me quiero. ¿Se acuerdan de Paco Stanley? Pobrecito. Bueno, fíjate. Recuerda que era fariseo de fariseos, de un linaje también privilegiado. Era maestro de la ley, era famoso en esa época, incluso tenía cartas y recomendaciones de los religiosos de ese momento para poder perseguir cristianos, y él era el top. O sea, no había alguien mejor que él, era el aclamado de la época. Pero fíjate cómo él relata su conversión. Dice en el 22:6: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, ¿a dónde iba? ¿A qué? Ya le habían dado poder total. Poder total. O sea, hasta antes había estado limitado y ya había hecho estragos. Pero ya iba a Damasco porque ya llevaba, ahora sí que el más alto, la charola grande, ¿no? El charolazo, el máster, el plus, ese llevaba. Dice, iba yo a Damasco como a mediodía, y a mediodía es cuando el sol está a plomo. Te han tocado días así que por donde vayas no hay ni una sombrita, y aún a la sombra estás a mediodía, donde el sol estaba a máximo, y más allá en Medio Oriente. Dice, de repente me rodeó, ¿qué? Mucha luz del cielo. O sea, ¿cómo? ¿No había luz más potente y lo rodea más luz? Fíjate qué de intensa ha de haber sido esa luz. Y caí al suelo. Por aquellos que piensan que iba en caballo, bueno, aquí no dice, ¿no? Se cayó del caballo, bueno, la Biblia no dice. Pero es muy probable, porque los altos oficiales no iban a pie. Entonces por eso dicen que se cayó. Pero eso no importa, lo que importa es la luz. Se cayó al suelo. Se cayó al suelo porque había mucha luz. ¿De cuándo acá la luz se siente así como una de ¡fua! Y sales volando? ¿Cuándo? Bueno, hay por ahí unos que agarran la chamarrita. ¿Sí los han visto? Ay, sí. ¿No? Así de ¡pum! Y salen volando. Oye, pues quién no, pues trae el cierre ahí, ¿cómo no te vas a hacer para atrás, no? Entonces, ¿de cuándo acá la luz es una energía que te saca volando? No. Te caes al suelo por una luz y de repente oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Ay, las palabras que escucharon de haber sido para... Dice, y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo no sé si recuerdas ese episodio en donde llegan a prender a Jesús cuando lo entrega Judas. ¿Recuerdas? Y dice la Biblia que llegaron un tumulto y que preguntaron por Jesús. Y cuando Jesús voltea y dice, porque preguntan a ellos, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y voltea a Jesús y dice, yo soy. Dice que todos se cayeron al suelo. No sé si recuerdas ese pasaje. Y no era el Cristo glorificado todavía. Imagínate aquí escuchar: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, el Cristo glorificado, el Rey de los cielos, el Rey eterno, como dice Piche, el gran yo soy, escucha su voz y se le para enfrente, brillando más que el sol.